Vamos a hablar esta mañana acerca de 3 clases de agua. Y dice la palabra del Señor allá en el libro de Jeremías, allá en su casa, busque la palabra, conéctese con la palabra. Y la palabra se va a conectar con usted porque no es cualquier palabra, es una palabra que tiene espíritu y tiene vida. Hubo un hombre que se pegó a la espada mientras defendía su territorio y se pegó tanto a la espada, que es tipo de la palabra, que llegó el momento en que la espada se pegó a la mano de él. Y eso sucede cuando tú te pegas a la palabra se te pega. La palabra te contagia, la palabra te transforma, la palabra te da vida, porque intrínsecamente eso mismo posee. Así es que agarre esa palabra y póngala en un lugar alto sobre el almud y no debajo de él. Gloria a Dios. Sobre el armario, pues, sobre la mesa de noche, para que como lámpara que alumbra en lugar oscuro, como palabra profética, podamos por ella ser alumbrados en el hogar y podamos ser alumbrados en las casas y por las casas. Jeremías capítulo 2, verso 13, leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El verso 18, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Padre, gracias te damos por esta hermosa y bendecida mañana que nos concedes desde la casa del Señor en armonía con los que aquí nos encontramos, fusionarnos en el Espíritu con todo ese pueblo, Señor, que está allá en las casas, que se encuentran, Padre, con una necesidad en su alma, con necesidad en el espíritu. Señor, con un vacío que solamente lo puede llenar la palabra tuya y la vida que la palabra tuya posee. Pedimos intervención tuya para que en tu palabra, Señor, pueda ser glorificado un solo nombre, el nombre de Jesús. El nombre tuyo, Señor, que nos da seguridad, el nombre tuyo, Señor, que nos da cobertura, el nombre tuyo que nos da luz. Bendice cada familia, bendice cada hogar, bendice, Dios mío, cada uno de tus hijos, tu remanente repartido sobre la faz de la tierra, para que sea, Dios mío, glorificado tu nombre a través de tu palabra, y tu palabra puede entrar, Señor, aleluya, más que a las casas y a los hogares, puede entrar al corazón, como ella misma lo dice. Pueda penetrar hasta los huesos, pueda discernir el alma y el espíritu. Padre poderoso, pueda, Señor, oh Dios mío, discernir las intenciones del corazón. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, que Dios bendiga a su pueblo. Que Dios, amén, bendiga su heredad. Quisiera, amados, amén, llevarlos a la palabra que tenemos en consideración. Dios me puso en el corazón poder compartirla con cada uno de ustedes. Y es que esta palabra, el verso 13, el verso 18 de Jeremías capítulo 2, nos presentan, amén, 3 tipos de agua, 3 clases de agua. Obviamente, cuando analizamos la palabra en toda su extensión, vamos a encontrar más aguas. Amén, como las aguas de Mara que estaban allá en el desierto, ¿verdad? Y fueron endulzadas por la intervención de Dios a través de Moisés. Pero quiero detenerme en esta ocasión, en estos específicos 3 tipos de agua que encontramos, porque la palabra del Señor obviamente nos lleva a reflexión, a meditación, cuando a ella
cuando a ella venimos con un espíritu hambriento y sediento. Y como la palabra del Señor es, ¿verdad? El libro es un libro espiritual. Obviamente esta palabra tiene un contenido espiritual. No vamos a hablar de agua literal, ¿verdad? Sino que vamos a hablar de agua espiritual. De aguas, gloria al nombre del Señor, que necesitamos unas evitarlas y otras de ellas saciarnos. Porque aquí nosotros vemos la tendencia del pueblo de Israel en dirección a ciertos pecados que estaban relacionados con estos lugares geográficos. Dios le dice al pueblo de Israel: ¿qué tienes tú, Israel, en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? Aquí nosotros encontramos un punto de referencia en cuanto a un lugar geográfico específico, y le dice el Nilo, le dice camino de Egipto, porque la inclinación del pueblo de Israel siempre fue a las costumbres. Israel estuvo, recuérdese, más de 400 años en Egipto. Y obviamente lo que adquirieron en 400 años difícilmente se iba a depurar en meses o en los primeros años. Por eso la primera reacción que hacen en el desierto es cuando ven que Moisés no está ya con ellos. Dicen: nosotros vamos a hacer un becerro, nosotros vamos a hacer una representación de lo que nos represente. Y eso es lo que tenían en el corazón, eso es lo que habían aprendido en Egipto, a adorar a otros dioses. Habían aprendido, gloria al nombre del Señor, a rendirle pleitesía y honor y hacer festivales a los dioses paganos. Egipto lo que más tenía eran dioses. Y cuando le dice el Señor a Israel a través del profeta Jeremías: ¿qué haces tú caminando en dirección al río Nilo para beber las aguas de él? Le está diciendo: ¿qué haces tú con la misma genética que se rigen los seres humanos en esa región de donde saliste? Se supone que la vieja criatura tuvo que haber quedado sepultada. Pablo dice que cuando Israel atravesó el Mar Rojo, en el Mar Rojo por el agua fueron bautizados. Y que cuando Israel pasó por la nube fueron en el fuego bautizados. Pablo dice: Israel pasó por el fuego y por las aguas. Pasó por el bautismo del Espíritu y pasó por el bautismo de las aguas. Pero aunque fueron bautizados como muchos que son bautizados y todas las mañas y las marañas las sacan de las aguas y después siguen siendo igual, gloria al nombre del Señor, y el bautismo no valió de nada. Eso pasó con el pueblo de Israel. Pasaron en seco el Mar Rojo, fueron bautizados, empezaron a caminar con Dios, pero las costumbres egipcias estaban en ellos. Y es que Egipto era dominado por un espíritu, como las demás ciudades también. Si usted verifica Persia, Medo, gloria al Señor, Babilonia, si usted verifica Grecia, tenían príncipes. Por eso es que el ángel le dijo a Daniel: es que el príncipe de Persia, es que el príncipe de Meda, es que el príncipe de Grecia se opuso. Y por eso es que yo, librando batalla en las esferas celestiales, me he encontrado y tuve que subir de nuevo a buscar, gloria al Señor, apoyo. Y vino Miguel, y por eso estoy aquí, porque el camino fue despojado, pero había gran batalla. Pero desde el momento que tú diste tus peticiones en la presencia del Señor, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, le dijo. Entonces mire lo que dice Isaías 19:3.
Porque hay un espíritu. Que Egipto es tipo del mundo. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá, dijo el Señor, en medio de él. Y destruiré su consejo. Y oiga lo que pasará con los egipcios. Y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. El espíritu de Egipto fomentaba todas estas cosas dentro de esa región. Esta región de Egipto, gloria al Señor, estaba, hermanos, gloria al Señor, dominada por estas prácticas. Egipto era un imperio, era una nación, era una región dada a evocadores, dada a adivinos, dada a brujos, dada a magos, dada a hechiceros, dada a encantadores, dada a la idolatría. Predominaban las imágenes, predominaban los hechiceros, predominaban los evocadores, predominaban los adivinos. Por eso es que Moisés contendió con los representantes de la adivinación. Él, como representante de Dios, tuvo que desafiar a los representantes de la magia, a los representantes, gloria al Señor, de la agorería, a los representantes de la brujería, a los representantes de la hechicería, a todos los representantes de las ciencias ocultas. Los tuvo que resistir. Y los tuvo que resistir cara a cara. Y los tuvo que resistir frente a frente, contender en el espíritu, bajo la guianza de Dios. Si usted verifica, ellos tiraban las varas y la primera plaga la repitieron. Volvían y tiraban las varas y la segunda plaga la repitieron. Volvieron a tirar las varas y la tercera plaga la repitieron. Volvieron a tirar las varas y la cuarta plaga ya no la pudieron repetir. Entonces doblaron sus cervijas y dijeron: dedo de Dios es este. Porque Dios estaba contendiendo con los dioses de Egipto. Moisés en las esferas terrenales estaba contendiendo con los representantes de los dioses de esa región. Entonces, cuando hablamos de las aguas de Egipto, estamos hablando de la idolatría. Estamos hablando de las ciencias ocultas. La hechicería es una ciencia oculta. La agorería es una ciencia oculta. La magia es una ciencia oculta. La adivinación es una ciencia oculta. La cartomancia es una ciencia oculta. Y esa clase de cosas, Dios, que conocía de dónde provenía Israel, y que Israel venía súper leudado con todas esas cosas, Dios les levanta una amonestación y le dice en el 18:9 de Deuteronomio: cuando entres, le dice Dios, a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dios está echando a las naciones donde Israel va a conquistar por esta misma razón.
Y Dios destruyó los primogénitos, y Dios contendió con los dioses de Egipto y contendió con Faraón precisamente por este espíritu que predominaba, por este hombre fuerte, vamos a decir, por este principado que se desplegaba, gloria al Señor, por todas aquellas regiones. Por eso es que, hermano, cuando nosotros, gloria a Dios, vemos a Abraham que desciende a Egipto, Abraham se le despierta hasta un deseo de mentir, porque aquella región estaba saturada por espíritus. La naturaleza de la batalla es espiritual. Cuando nosotros pedimos oración por Montreal, nosotros estando dentro de la ciudad, nosotros lo hacemos con este conocimiento, porque sobre estas ciudades hay, gloria al nombre del Señor, hombres fuertes, hay principados. Cuando usted verifica cuál es la religión de Canadá completamente, ¿qué es lo que usted encuentra en los medios? Dice que es ateísta. Una nación que la religión es ateísta. Esta gente no quiere creer en Dios. Esta gente niegan a Dios. Esta gente blasfeman contra Dios. Blasfeman contra nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que el pueblo de Dios, que estamos bajo este cielo canadiense, hablando de nosotros, tenemos que interceder, tenemos que romper los cielos con el clamor, tenemos que trabajar en el Espíritu para que la gloria del Señor pueda tener espacio en su manifestación y esta gente pueda ser afectada por la redención, afectada por la gracia. Aquellos que no creen, gloria al Señor, por el mensaje. Un ateo no cree por el mensaje, tiene que ser confrontado con las obras sobrenaturales, gloria al nombre del Señor. Y es por eso que necesitamos en este tiempo que el pueblo de Dios se acerque a Dios, para que Dios pueda, gloria al Señor, manifestar su gloria prometida para los tiempos postreros. Es tiempos postreros. Estamos en el confinamiento, gloria al nombre del Señor, espiritual, donde tenemos que volvernos a Dios, donde tenemos que reflexionar, donde tenemos que meditar en nuestros caminos, en los que tenemos que separarnos, gloria al nombre del Señor, y pararnos en la brecha, como le dijo Dios al profeta Ezequiel, y poder pelear la batalla. Estaba lleno de idolatría Egipto. Ese es el espíritu de Egipto. Esas son las aguas. Junto a esas aguas nosotros crecimos. La idolatría, al agorerismo, a la adivinación, a la hechicería, a los evocadores. Jeremías capítulo 2, ahí mismo, mire lo que Dios le dice al pueblo en el verso 26. Porque Israel se leudó con todo lo que había. Le fue fácil leudarse porque de esas tierras venía. Y a esas tierras iba. Venía de Egipto y iba para Canaán. Y esas tierras estaban llenas de esta clase de gente. Ellos fueron bautizados. Ellos tuvieron el encuentro con Dios, tipo del cristiano. Pero el descuido vino a ellos y ellos se dejaron leudar. Y terminaron haciendo lo que las demás naciones, a las que supuestamente tenían que conquistar y no ser conquistados, las prácticas que ellos realizaban y hacían. Como se avergüenza, le dice el profeta al pueblo, el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas.
Que le dicen a un leño, mi padre eres tú. ¿De qué le está hablando? Le está hablando de idolatría, le está hablando de imágenes. Y a una piedra tú me has engendrado. Mire hasta dónde llegaron. Porque me volvieron, dice, la cerviz y no el rostro. Y esto es lo peor, que en el tiempo de la calamidad dicen, levántate y líbranos. Dios los interroga y les dice en el verso 28, ¿dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si podrán librar en el tiempo de tu aflicción. A ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Según el número de las ciudades, eran los dioses. El espíritu, gloria al Señor, de Egipto, las aguas de Egipto, de ellas se alimentaban, de las aguas del río Nilo se alimentaba ese pueblo. El río Nilo como gloria al Señor, agua, abastecía, gloria a Dios, el espíritu de ellos. Ellos se apartaron y a un leño le terminaron diciendo, tú eres mi Dios, este becerro es nuestro Dios, este becerro es nuestro Dios, gloria al Señor. Y en Egipto habían más dioses, hermanos, que los días que existían en el año. Se adoraba todo. Se adoraba todo en Egipto. Se adoraba hasta el sapo y la rana se adoraban. Eran deidades. Y es por eso que Dios golpeó el cetro de Egipto y destruyó el cetro de Egipto para demostrarle a Israel de que su Dios estaba por encima de todos los demás dioses con D pequeña. Porque nuestro Dios es incomparable, porque nuestro Dios es todopoderoso, porque nuestro Dios, gloria a su nombre, Él es eterno, porque nuestro Dios reina con poder, porque nuestro Dios con vara de hierro, aleluya, juzgará las naciones, juzgará todas las cosas, juzgará todas las personas, porque Él se sentará en su trono alto y sublime, y por aleluya su alcance pasarán todos de uno en uno. Por eso es que tenemos que tener pendientes, gloria al Señor, de qué aguas estamos tomando. El agua de la idolatría seca, el agua de la idolatría consume. ¿Sabe por qué Latinoamérica está dentro, gloria al Señor, de las naciones más pobres del mundo? Por eso mismo, por estas costumbres, porque somos dados o éramos dados como Latinoamérica a estas cosas, a evocadores le han servido, a la idolatría, a los dioses con D pequeña le han servido, a los ídolos. La idolatría ha sido una de las peores maldiciones en las que ha estado Latinoamérica, gloria al nombre del Señor, y es por eso que de esas aguas se ha alimentado, y esas aguas deterioran, esas aguas consumen, esas aguas nos apartan de Dios, esas aguas, gloria al Señor, nos llevan a caminos cerrados, esas aguas nos ponen en un sentir que no está en línea con la perfecta voluntad de Dios. Por el contrario, le das la espalda a Dios. A eso la palabra del Señor le llama adulterio espiritual, porque conociendo al Dios todopoderoso, porque sabiendo quién es el Dios de gloria y de poder, porque estando, gloria al Señor, en amores con Él, entonces la gente se va en pos de otros dioses. Y por eso es que Dios le dice a Israel, te fuiste de detrás de tus amantes, gloria al nombre del Señor, y fornicaste, dejándome a mi fuente de agua viva y cavando para ti cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Pero hay mucha gente que se alimenta de las aguas del Nilo. Hay mucha gente que practica estas cosas. Hay muchos cristianos que en vez de leer la Biblia
están leyendo el horóscopo a ver qué les dicen. Hay gente que todavía va donde aquellos que les leen las manos para ver qué les dicen. Tienen comezón de oír. Si tú tienes comezón de oír, que sea una comezón por oír la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Aliméntate con la palabra del Señor. Pero Egipto, por el espíritu de Egipto, por el príncipe de Egipto, o el principado sobre esas regiones, era dado a los evocadores, a los adivinos, a los hechiceros, a la magia, a los agoreros, a los encantadores, a la idolatría. Esas son las aguas del Nilo. Oh, pero no importa cuál práctica en ella te encuentres. No importa que estés tomando de las aguas del Nilo. Esta puede ser la oportunidad para que tú cambies de rumbo, de destino y de dirección. Porque para eso vino Jesucristo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Siempre el Señor buscó a Israel cuando Israel se había apartado. Vuelve a Israel a amonestarlo y a decirle: ¿qué haces tú camino al Éufrates para tomar las aguas del Éufrates? ¿Qué haces tú camino a Asiria, Israel? ¿Por qué tu corazón está en Asiria? ¿Por qué tu corazón está en Egipto? ¿Por qué tu corazón está conectado con el Éufrates? ¿Por qué tu corazón está conectado con el río Nilo? Y es que Asiria, cuando usted analiza Siria, era otra región que llegó a convertirse en un imperio. Y este imperio, el imperio asirio, vino a ser un imperio despiadado. Gente impía, gente déspota, gente cruel. Asiria era conocido como gente tirana, soberbia, arrogantes, altivos, orgullosos, vanagloriosos, implacables. Los asirios eran sin afecto natural. Cuando conquistaban y mataban a los soldados, hacían volcanes de brazos, de cabezas, decapitaban, gloria al nombre del Señor, y desmembraban a los ejércitos y hacían las montañas. Bajo ese concepto es que el profeta Jonás, cuando es enviado a Nínive, que era la capital comercial y política del imperio asirio, Jonás no quiso ir. Jonás dijo: esa gente es despiadada, esa gente merece la muerte, esa gente merece el juicio. Yo no les voy a ir a predicar. Yo no voy para allá. Y se fue para allá. Usted sabe para dónde agarró Jonás. Jonás no quería a esa gente. Tenía raíces de amargura contra esa gente. Tenía, gloria al nombre del Señor, resentimientos con esa gente, porque era gente que hacía daño. Asiria tenía dos capitales, la comercial y la política, que era Nínive, y tenía otra capital en otra ciudad que se llamaba Asur, en memoria al dios Asur. Y era la capital religiosa donde estaba el templo, inmenso templo,
como sede de adoración. Y allí estaba el dios Asur, el dios de los asirios. En la mitología y en la fe y en las creencias de ellos, Asur era el rey de los dioses. Y a la vez era el dios de los reyes. Era un guerrero con un arco y una flecha. Y metido este guerrero en un círculo que era la creación, lo tenían como el creador. Entonces la filosofía era someter a las naciones al imperio asirio y a la vez presentarle las conquistas de las demás naciones como trofeos al dios con D pequeña Asur. Le llevaban el botín, llevaban los esclavos que habían llevado cautivos, editaban una carta y eso quedaba en las memorias de las intervenciones de Asur. Y eso era pleitesía, honra, gloria y honor para Asur. Pero la filosofía era someter a las demás naciones por fuerza si no correspondían entrar en acuerdos bajo una alianza. El dios Asur, menciono esto porque cuando usted va a los escenarios de la Biblia, usted encuentra a un rey de Asiria llamado Sennacherib. Y en el otro lado se encuentra Ezequías. Y Sennacherib manda a sus embajadores y le dice a Ezequías, ¿qué le dice? Ríndete. Te damos tiempo para que hagas alianza. Ezequías ya le había entregado todo el tesoro del templo. Ezequías le había entregado ya toda la plata del templo. Todo el botín se lo había entregado. Y luego las mismas paredes del templo las habían, hermano, raspado y le habían quitado todo. Habían desorificado el templo y le habían entregado todo ese botín al imperio de Asiria. Y no les bastó con eso. Querían matar, querían robar, querían destruir. Y allí es donde entra en contienda el bien con el mal. Sennacherib con Ezequías, el malo y el bueno. Asur, el dios de Sennacherib, el dios del gran imperio asirio, y el dios de Ezequías. Pero vienen los representantes de Sennacherib y le mandan a decir a Ezequías, ríndete, entrégate, date por vencido. Oiga lo que le dice. Segunda de Reyes 18:33. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el rey de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarbaín? El dios de Ena, ¿dónde está? ¿Dónde está el dios de Iba? Le preguntan. ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Y siguen interrogando. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano? Para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Ningún Dios puede contra Asur. Ninguna ciudad ha podido. Ni los dioses de dichas ciudades. Y allí es donde entra el gran dicho, hermanos Paulino, que el mal se vence con el bien.
Y el mejor bien que puedes hacer estando en esas circunstancias peleando contra el mal es orar y es interceder y es llevar esa causa al Dios Todopoderoso que aboga la causa de los suyos. Porque ahí Ezequías agarra las cartas y se va a la casa de Jehová y allí las presenta. Mira lo que dice, Señor Sennacherib. Mira lo que los embajadores, las cartas que trajeron. Mira las amenazas. Mira qué semejante comparación. Oh, y ahí es donde Asur tuvo que vérselas con el Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí es donde Asur, el gran Dios de los reyes y el rey de los dioses de Asiria, el implacable Asur, el prepotente, el orgulloso, el altivo, gloria al nombre del Señor, el que dominaba en los cielos porque Él era creador. Él creaba el bien y Él creaba el mal. Esa era la creencia de esta gente y ahora está enfrente del Dios de Ezequías. Gloria al nombre del Señor. Y el Dios de Ezequías solamente tiene que desplegar desde su ejército un ángel. No fue suficiente, gloria al Señor. O no fue necesario, más bien dicho, más que uno. Solamente un ángel con espada desenvainada mató esa noche 185,000 asirios. Y quedó demostrado que de uno es el poder, que de uno es la gloria, que uno es el que reina, que uno es el grande. Y no era Asur, sino que es el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios de Ezequías, el Dios de los justos, el Dios de la iglesia, el Dios de aquellos que depositan su confianza en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Esa vez no le llevaron trofeo ni victoria a Asur en la ciudad que llevaba nombre en su memoria, la capital religiosa donde estaba el templo. Esa vez hubo derrota porque entró en contienda el dueño del mal con el dueño del bien. Y delante del Dios Todopoderoso, todos y todos han doblado, doblan y doblarán sus rodillas en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Porque Él es poderoso y inmutable. Porque en Él no hay sombra de variación. Porque nuestro Dios es el Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, fíjese, le voy a descifrar las aguas del Éufrates. Zacarías capítulo 10 verso 11 dice: y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río. Y la soberbia de Asiria será derribada. Se perderá el cetro de Egipto. ¿De qué aguas se está hablando? De las aguas de la soberbia. Así como el pecado de Egipto era las ciencias ocultas. De las ciencias ocultas. Allí estaba la hechicería, la gorería, la magia, la adivinación. Allí estaba, gloria al nombre del Señor, las imágenes, la idolatría y todo lo demás. En Asiria las aguas era la soberbia. Era un Dios soberbio. El rey era soberbio. Los príncipes eran soberbios. Y no hay cosa más fea que una persona soberbia. Que la soberbia te lleva o es madre de la altivez, de la prepotencia, de la vanagloria. La soberbia es madre del orgullo, de la vanidad, del menosprecio, del desprecio.
la arrogancia. Gloria al nombre del Señor. Quiere ver a un soberbio, vas a ver un arrogante. Y desafortunadamente en el tiempo que estamos es lo que más hay. Por eso es que de estas aguas se está alimentando el mundo. Si no es de las aguas del Nilo, es de las aguas del Éufrates. Si no es de las aguas de Egipto, es de las aguas de Asiria. La arrogancia. Y dice el diccionario que es altivez, soberbia es altivez y arrogancia del que por creerse superior desprecia y humilla a los demás. Eso es soberbia. La soberbia es un pecado fuerte, amados. Números capítulo 15, verso 30, nos dice el Señor: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Por qué Dios considera la soberbia como un ultraje para Él? Por el pecado que aquel querubín protector llevó a cabo en las mismas atmósferas celestiales, donde Dios lo había puesto en posición. Dios ve la soberbia y de una vez trae memoria aquel querubín. La soberbia lleva a la deshonra. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, dice, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La soberbia tiene conexión con el mismo infierno. Isaías 14:11. Descendió al Seol tu soberbia y al sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Es lo más común a ver en el día de hoy, gente soberbia. Y no hay que tener dinero para ser soberbio. Hay gente que está en la calle y son bien soberbios. Y no hay que tener posición ni profesión para ser soberbio, ni educación para ser soberbio. Hay gente que no tiene nada de eso y son soberbios. Ahora hay gente que por la educación y por la profesión son soberbios. Hay gente que por el dinero son soberbios y desprecian y menosprecian y ven con inferioridad a todo el mundo. Y solo lo que ellos hacen tiene valor. Y no pueden ver ojos bonitos en cara ajena. Y les gustan los aplausos a ellos, pero a ellos no les gusta aplaudir las buenas obras de los demás. Qué fea la condición cuando una persona se alimenta de las aguas del Éufrates. Cuando te apacienta o apacienta a esta sociedad que está siendo apacentada por la soberbia. No cabe la soberbia en el cristianismo. Porque el cristianismo depende de su líder, que es Cristo. Y Cristo dijo esto: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El perfil y la esencia del cristianismo está basada en lo contrario a la soberbia, en lo contrario a la altivez, en lo contrario a la arrogancia, en la humildad. Jesús a nadie vio por encima de su hombro. Más bien se acercó a los leprosos que eran desechados por aquellos soberbios, fariseos y escribas. Se acercó a los publicanos, se acercó a las rameras, se acercó a los enfermos, se acercó a todo lugar, a los niños. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. La soberbia en el hombre, tarde que temprano, va a ser humillada y va a ser quebrantada.
En Daniel capítulo 4, verso 37, escuche lo que dice un hombre que fue quebrantada la soberbia de él. Un hombre que dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo con la fuerza de mi poder he construido? Ahora yo, dice Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Yo con soberbia manifesté altivez, vanagloria, orgullo, es lo que está diciendo. Yo con soberbia proferí palabras que no tenía que proferir. Y por haberme ensoberbecido, me cayó un espíritu de locura y me despojaron del trono y me pusieron 7 años a comer hierba como los animales. Me creció el pelo como las plumas del águila. Me crecieron las uñas. Se me fue la razón, se me fueron los príncipes, se me fue la fama, se me fue todo. Y entendí que la soberbia es un pecado que Dios lo abate. Eso es lo que está diciendo Nabucodonosor. Cuando nosotros vemos lo que Job habla, gloria al Señor, en el capítulo 41 acerca del Leviatán, lo describe como un monstruo marino que de pronto existió, así como existieron los dinosaurios y todos esos animales. Pone a hervir como una olla, dice, el mar. Es implacable, es sin efecto natural, es invencible. En el aspecto natural era así. Pero como le decía al principio, la Biblia tiene su sentido espiritual. Y en el sentido espiritual, oiga lo que dice el verso 34. Menosprecia toda cosa alta y es el rey de todos los soberbios. Una vez hablamos del espíritu de Leviatán. Y dijimos que el espíritu de Leviatán es ese espíritu de altivez, de orgullo, ese espíritu que hincha la naturaleza del ser humano. Sí, es que al hombre que Dios lo hizo del barro, dijo alguien, se le subió el lodo a la cabeza y ahora dice que Dios no existe. Sí, es que Dios que hizo aquel muñeco de barro, se le subió el lodo a la cabeza y ahora contiende con Dios, contiende con la palabra. Porque el lodo se le subió a la cabeza. La altivez, la arrogancia, la soberbia. Es el rey de todos los soberbios. El Leviatán, que es tipo de Satanás. Es un genen que proviene de la misma naturaleza del enemigo. Ese es el que con soberbia se levantó contra Dios. Con soberbia y con altivez quería lo que Dios tenía. Con soberbia y con altivez empezó a propagar el engaño y a hacer contrataciones. Esa soberbia es la que Dios abate, que Dios resiste, dice Pedro 5:5, primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros. Y oiga lo que dice: revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? Y da gracia a los humildes. Sé humilde. Seamos humildes. La arrogancia tiene una madre y es la soberbia. La altivez tiene una madre y es la soberbia. La vanagloria, el orgullo, la prepotencia
tienen madre y es la soberbia. No dejes que la soberbia te apaciente el alma. No bebas de las aguas del Éufrates, porque te hinchan el ego. Esas aguas te enferman. Esas aguas te hacen rebelarte contra Dios. Esas aguas te hacen creerte tú superior más que todos los demás. Esas aguas te inflan y te vuelves narcisista. Te vuelves un ególatra. Te vuelves un arrogante, un prepotente, un altivo. Te vuelves, gloria al nombre del Señor, un Nabucodonosor. Por eso es que la arrogancia de los grandes será bajada. Por eso es que Dios va a destruir la arrogancia del hombre. Porque una de las características en el carácter de los hombres de los últimos tiempos, de las 18 cualidades que hay, una es la arrogancia y otra es la soberbia. La soberbia. Pero quiero hablarles de las aguas cristalinas. Les quiero hablar de las aguas limpias. Aquellas aguas son aguas turbias. Aquellas aguas son aguas que están identificadas con aquello con lo que son abastecidas las naciones y el mundo. Unas naciones se abastecen del río Nilo. Otras naciones se abastecen del río Éufrates. Pero hay una nación que se abastece de las aguas cristalinas. Y esa es la nación santa. Ese es el real sacerdocio. Ese es el linaje escogido. Esa nación, esa iglesia, ese pueblo se abastece de aguas depurantes, de aguas cristalinas, de aguas salutíferas, benditas aguas que son las que al tener nosotros o haber tenido nosotros contacto con ellas, hemos sido transformados y hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable. Y por eso es que Dios le dice a Israel: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. No cambien la fuente de agua viva que salta para vida eterna por las aguas del río Éufrates, por las aguas del río Nilo, sino que te sea suficiente. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que te sea suficiente Dios y su gracia y su poder y su misericordia. Ríos de agua viva es Dios para su pueblo. Fíjese que en Ezequiel capítulo 47, cuando nosotros leemos del 1 al 5, nosotros encontramos a Dios diciéndole al profeta Ezequiel: hijo de hombre, introdúcete en un río y vas a caminar 1000 codos con las aguas hasta los tobillos, 1000 codos con las aguas hasta las rodillas, 1000 codos con las aguas hasta los lomos, y luego vas a nadar. Y Ezequiel empieza a caminar. Una vez predicamos 4 niveles en el río de Dios, le pusimos, me recuerdo, a ese tema, y hablamos de esa parte, de los primeros 5 versos. Porque era como el camino del justo que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. 1000 codos con las aguas hasta los tobillos, 1000 codos con las aguas hasta las rodillas, 1000 codos con las aguas hasta los hombros, y luego le dice nada. Pero cuando ya Dios le ha dicho todo eso, le dice en el 6, me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Ahora le dice: regrésate. Ya tiene cerca de 4000 codos. Ahora le dice Dios: regrésate. Mientras él iba en el llamado de Dios, que iba progresando en las aguas iban ahondando más,
y él iba bogando más adentro, él no se percató de ciertas cosas que se percata al regreso. Cuando regresa le dice: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, dice, vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles, a uno y al otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, descenderán al Arabá, que es el desierto, y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, que es el océano, recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá, estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto al río, a la ribera, al uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Algunos detalles importantes. Número uno, estas aguas salen del santuario. Estas aguas salen del templo de Dios. Estas aguas salen del lugar donde Dios mora. Dios mora en su casa. Dios se manifiesta en su casa. Dios habita en su casa. Dios vive en su casa, en el santuario. Y desde ahí se desprende y da origen este río. Pero este río, mientras avanza, se convierte en dos ríos. Pero las aguas de este río tienen conexión con el desierto, que tipo del mundo. Y desembocan al mar, que también es tipo de las naciones. Para decirle que hay dos ríos diseñados por Dios para que en el desierto, que es tipo del mundo, o en el mar, que es tipo de las naciones, llegue la sanidad. Porque las aguas del mar son sanadas. Porque llega la sanidad al desierto. ¿Qué sería de este mundo, pregunto hoy, si no estuviera el Espíritu de Dios? Estos dos ríos, el río del Espíritu y el río de la palabra, los dos medios por los cuales Dios le da vida al alma, le da sanidad al espíritu, le da sanidad al mismo cuerpo. Lo que tocan estos ríos, lo que toca la palabra, recibe vida. Lo que toca, gloria al nombre del Señor, el Espíritu de Dios recibe vida. Allá estaban los discípulos en el capítulo 2 de Hechos, cuando este río, gloria al Señor, se manifiesta y pasa por ahí. Y cuando tienen contacto los 120 que están ahí con las aguas de este río, empiezan a hablar en otras lenguas, empiezan a sentir ríos de agua viva dentro de ellos. Gloria al nombre del Señor. Viene la iluminación. Gloria a Dios, porque Pedro dice: es mentira que están ebrios, como ustedes dicen. Es mentira de que están borrachos. Son apenas las 9 de la mañana. Lo que sucede es que se está cumpliendo Joel capítulo 2 verso 21. Para los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes tendrán, gloria al Señor, llenura del espíritu, y danzarán, y las doncellas van a danzar, y sobre mi siervo estará mi gloria, y profetizarán, y tendrán visión de los ancianos. Gloria al nombre del Señor. Habrá llenura donde llega el Espíritu de Dios. Todo es transformado. Gloria al nombre del Señor. Aquellos 120 fueron revestidos de la gloria de Dios, porque pasó por donde ellos estaban con sus corrientes este río, el río del Espíritu. Allá está Cornelio en el capítulo
10 también. Y este río pasa por la casa de Cornelio. Lo que este río toca recibe vida. Y allá cayó el Espíritu de Dios. Y allá profetizaron y allá hablaron en otras lenguas en la casa de Cornelio. Se encendió la gloria de Jehová. Allá está Pablo, que en aquel entonces era Saulo, en la casa de Judas, el curtidor, el que vivía allá en la calle que se llama La Derecha. Y cuando Ananías está orando por él, pasa el río de Dios. Y empieza el Saulo de Tarso a recibir la gloria, a recibir llenura, a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y las escamas de los ojos cayeron al piso. Allá está la iglesia, gloria al nombre del Señor, de Samaria. Está ministrando Pedro y Juan. Pasa el río de Dios y empiezan a hablar en otra lengua y empiezan a profetizar y empieza la manifestación y la llenura del Espíritu Santo, a ser bautizado por el Espíritu Santo. Simón el mago dice: yo quiero eso, ¿cuánto vale? El río de Dios lo que toca le da vida. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia de Samaria estaba encendida en el Espíritu porque tuvo conexión con este río. La casa de Cornelio está encendida porque tuvo contacto con este río. Los 120 están ministrando ahora como la iglesia primitiva y están haciendo milagros porque tuvieron contacto con el río de Dios. En el capítulo 19, Pablo llega a la iglesia de Éfeso y le dice: ¿ustedes saben algo del bautismo del Espíritu Santo? Ellos dicen: ni sabemos si hay Espíritu. Y Pablo dice: río de Dios, manifiéstate. El río de Dios llegó, tocó y empezaron a profetizar. Empezaron a recibir. Empezaron a ser bautizados. Oh, bendita sea la gloria del Señor. El Espíritu de Dios es el río. Las aguas salutíferas, las aguas de Dios, las aguas cristalinas. No hay cosa muerta o persona muerta que reciba el toque del Espíritu y no reciba vida. Es el poder de la palabra. Es el poder del Espíritu que Dios dejó. Estos dos ríos que descienden del mismo santuario de Él. Y son para la sanidad de las naciones, para la sanidad de los seres humanos. El Señor quiere, es verdad, quiere sanar tu cuerpo. Pero más que sanar tu cuerpo, quiere sanar tu alma, quiere sanar tu espíritu, quiere sanar tu conciencia, quiere sanarte allá adentro. Cuando nosotros vemos el valle de los huesos secos que presenta Ezequiel, hay a dos elementos que apela. Le dice a los huesos secos: oíd, ¿qué? Oíd palabra de Jehová. Número 2 dice: espíritu. De los 4 puntos cardinales. ¿Y a quién invoca? Invoca a la palabra e invoca al Espíritu, los dos ríos. Y cuando los huesos secos, tan secos que estaban dispersos en aquel valle, recibieron el contacto con la palabra y recibieron el contacto con el Espíritu de Dios, entonces empezó a unirse tendón con tendón, coyuntura con coyuntura. Se armó, gloria al nombre del Señor, aleluya, el ser humano, y empezó a recibir piel, y empezó a recibir vida, y empezó a recibir, gloria al Señor, forma, y vino a ser un ejército tan grande que no se podía contar. Por 2 poderes estás vivo en el Espíritu, si le sirves al Señor en espíritu y en verdad.
por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu. Todo lo que existe en el mundo visible fue sacado del mundo que no se veía por un solo medio, dice Hebreos, por medio de la palabra. Porque por la palabra Dios creó el universo, por la palabra Dios creó los animales, por la palabra Dios creó las lumbreras, por la palabra Dios creó, gloria al nombre del Señor, la extensión, el día, la noche. Por la palabra del mundo invisible y sus recursos trajo Dios al mundo visible. Todo lo que existe y podemos ver por un solo medio, por medio de la palabra. Porque la palabra es la que transforma, aparte del Espíritu. Porque la palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Porque la palabra, como decíamos, es la espada que entra dentro del ser intrínseco, discierne los pensamientos y el corazón. Porque la palabra es esa leche que tenemos que desear como niños recién nacidos para tener el debido crecimiento. Porque la palabra es esa lámpara a nuestros pies, es nuestro GPS, la palabra. Porque la palabra, gloria al nombre del Señor, es esa semilla buena que ha hecho producir en nosotros el 60, el 80, el 90, el 100 por uno. Esa palabra es ese fuego que calcina toda la escoria. Y esa palabra es esa agua que sacia nuestra sed. Por eso es que cuando nosotros vemos la palabra del Señor, vemos que en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, según de Timoteo 3:16, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa gente era pegada a la palabra, porque la palabra es la que da vida. La palabra es la que limpia. Ya vosotros estáis limpios, dijo Jesús, por la palabra que os he dado. Esa palabra que dice Efesios 5:26, que Jesús se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, para santificarla. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La iglesia ha sido purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Moisés tenía que bañar a los sacerdotes cuando venían al sacerdocio para consagración. La iglesia, para presentarse delante del rey, igual que Esther, tiene que ser purificada, tiene que ser limpiada. Y hay un elemento, o más bien dicho dos, que son los que Dios diseñó para purificar: el Espíritu de Dios, el río, número uno, y el poder de la palabra. Por la palabra. Es por eso que Pablo le daba tanta importancia a la palabra. Y le dice a Timoteo, procura, está encarcelado, y le dice allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 11 en adelante, le dice: procura venir pronto a verme, y cuando vengas, tráeme el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Tráeme, le dice, los libros. Primeramente los pergaminos, sobre todo los pergaminos. Y tráeme a Juan Marcos, que me es útil para el ministerio. Tráeme a Juan Marcos, tráeme el capote y tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Pablo, cuando no estaba leyendo los pergaminos, cuando no estaba leyendo el Antiguo Testamento, estaba escribiendo el material que vendría a quedarnos a nosotros en el Nuevo Testamento. Por eso es que le dice
a su hijo en la fe, ocúpate en la lectura. Y hay un pueblo que está calzado directamente en la perfecta voluntad del enemigo, porque la perfecta voluntad del enemigo es alejarnos de la palabra. No te alejes de la palabra. Te alejas de la palabra y te alejas del río de Dios. Te alejas de las aguas cristalinas que te limpian y te purifican. Como dijo alguien, lee la palabra para ser sabio, cree la palabra para ser salvo y practica la palabra para ser santo. Pero la palabra es la que transforma. La palabra, a ella tienes que acceder en todo tiempo. Esta palabra es como esa dosis de vida y poder. Por eso es que estoy en algunos tiempos libres que hay. Estoy haciendo unos videitos de 1 minuto, de 2 minutos, donde en videos se está presentando la palabra. Y eso mismo dice: dosis de vida y poder. Eso es lo que Dios me puso en la mente mientras estaba una vez leyendo. Cada versículo de la Biblia es una dosis de vida y de poder. De vida y de poder. Cada versículo. Dios te quiere cerca de la palabra, porque la palabra es ese río. Es como el río que presenta Salmos. Capítulo 1, verso 3, que dice que es como árbol, el justo viene a ser como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. Es ese mismo bendito y bienaventurado varón que confía en Jehová, que presenta Jeremías en el capítulo 17, verso 7, que será, dice, como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y en el verano no le faltará el fruto. Y en la sequía estará vigoroso y estará verde. Esa clase de iglesias quiere el Señor. Iglesias que como árboles estén plantados junto a las aguas de la palabra, junto a las aguas del Espíritu, que las corrientes del Espíritu, gloria al Señor, se manifiesten en sus raíces, que la presencia del Señor no haga falta. Bendecido sea el nombre del Señor. Ese árbol que recibe las aguas de la palabra en sus raíces, bendita sea la gloria del Señor. Por eso es que nosotros le damos prioridad a la palabra del Señor, porque por ella hemos obtenido y obtenemos la vida que intrínsecamente necesitamos, la salud que necesitamos. Será para sanidad de las naciones, será para sanidad del alma. Dios puso esos 2 ríos en el desierto y en las naciones, en los océanos, para que las aguas de los océanos recibiesen sanidad y para que al desierto llegase la sanidad también. Esos 2 ríos son la causa por la cual vive la iglesia y por la cual la iglesia está en su manifestación. Pon tu casa como un árbol junto a las corrientes de las aguas del Espíritu, como la casa de Cornelio. No necesitas iglesia. Cornelio, donde estaba, en la casa recibió la gloria. En la casa recibió llanura. En la casa, gloria al nombre del Señor, se manifestó la sanidad para el alma, para el espíritu, para la mente, para la conciencia, cuando el Espíritu Santo descendió como en el aposento alto y estaban todos unánimes juntos. Se va a manifestar en la iglesia como se ha manifestado, pero tiene la capacidad de manifestarse en tu casa, en el trabajo, en el metro, en el bus, en el carro, donde quiera que vas, porque a cielos abiertos está, gloria al nombre del Señor, accesible desde el santuario de Dios, ese río del Espíritu y ese río de la palabra. Que Dios bendiga tu vida. Dile allí donde estás: Señor, gracias. Gracias por la vida en mi alma, en mi espíritu. Gracias por el Espíritu, por esa gloria postrera.
Gracias por el Consolador. Gracias por, Señor, tu palabra. Gracias por esos dos medios, esos dos elementos por los que recibo vida. Me voy a acercar, Señor, al Espíritu. Me voy a acercar a las aguas de tu palabra, para por ella ser depurado, para por ella, Señor, aleluya, ser limpiado, para por ella, por esas aguas, me dejaron a mí fuente de agua viva. Viva, viva, viva. Y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Bendecido sea el nombre del Señor. Aguas cristalinas tiene Dios. Aguas salutíferas tiene Dios a disposición tuya. Aguas de vida, de poder. Gloria al nombre del Señor. Saciará tu sed. Bendito sea Dios. Te pondrá a saltar como corderito de la manada. Te dará gozo y alegría. Quitará, gloria al Señor, aleluya, toda esa vida pasada, dada a la idolatría, al espíritu de Egipto. Gloria al Señor. Los efectos del agua del Nilo, los efectos del agua del Éufrates desaparecen cuando tú estás conectado con las aguas del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En el nombre poderoso de Jesús, vivifícanos en tu palabra, Señor. Aliéntanos en tu espíritu, rejuvenécenos, danos vida, danos poder, danos fuerza. Dios mío, hay una fe deshidratada, hay una fe, Dios mío, que necesita las aguas de tu gloria, las aguas de la manifestación de tu presencia en este día. En el nombre de Jesús, que sea hidratada nuestra fe, Señor, que podamos ser ese Ezequiel, que nademos en tu río, que cobramos vida en tu río, en el nombre poderoso de Jesús. Que amemos tu palabra, que practiquemos tu palabra, que vivamos tu palabra, y seremos, Señor, ese bendito varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como árbol plantado junto a las corrientes. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, amados. Dios los guarde.